Bueno, yo os doy la bienvenida. Estoy con el doctor Carmelo Vizcarra. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Él es el que lleva a cabo un proyecto maravilloso que tenéis que ver, que se llama Suaispe, junto a María Castro. Y él es especialista en medicina tradicional de Occidente, medicina antroposófica, espargírica y higienista. ¿Nos podrías explicar un poco estos términos de dónde vienen para las personas que nunca han escuchado hablar de ellos? Pues en Occidente, a la par de Oriente, con la medicina tradicional china, también hay una medicina tradicional que surge desde los antiguos egipcios, luego viene la alquimia, la espagiria de Paracelso, y luego pues hay ramas de ese linaje de conocimiento básico sobre la salud, anclados no tanto en luchar contra la enfermedad, sino en favorecer la salud. Y entonces aparece pues desde la homeopatía de Hahnemann, las flores de Bach, y yo personalmente elegí o me vino encima pues un poco la medicina antroposófica de Rudolf Steiner, un poco como ese enfoque de decir yo soy parte de la naturaleza, todos esos procesos de la naturaleza están en mí, entonces yo puedo utilizar plantas, minerales, sustancias de la naturaleza para recordar al órgano enfermo su buen funcionamiento. O sea, la idea es a favor de salud. Eso es la medicina tradicional de Occidente. No luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud. Es como crear unas condiciones adecuadas para que ella misma funcione, ¿no? Es, Mm. para que la semilla pueda germinar, necesitamos un abono natural, unas condiciones de lluvia, de aire, condiciones climáticas para que pueda germinar la planta o el árbol. Pero ese ser humano, para que pueda crecer, necesita unas condiciones de vida, unos hábitos saludables. Ujú. ¿Y cuáles son los factores de salud más importantes en el enfoque médico que tú practicas? Nosotros en SWIPE en concreto trabajamos sobre 5 claves de la salud. Primero es alimentación saludable, alimentación sana. Lo que ingerimos es importante. En segundo lugar, la segunda clave sería contacto con la naturaleza. O sea, yo soy en mí como parte de esa naturaleza. Y lo que hay fuera como procesos, hay en mí como órganos. Entonces, yo puedo utilizar esas plantas, esos minerales para recordar a ese órgano enfermo, ¿eh? Y recordar su buen funcionamiento. El contacto con la naturaleza es especialmente importante, más en estos tiempos donde la gente vive en las grandes ciudades. La tercera clave es la respiración profunda. O sea, yo nazco y antes que comer, respiro. Y al momento de morir, en ese momento, expiro. Entonces, la vida del ser humano no tanto se transmite en la tierra o se vive en la tierra, sino se vive en el aire, vivimos en el aire, entre la primera inspiración y la última expiración. Entonces, esa respiración profunda me aquieta la mente y me da vitalidad con el oxígeno al cuerpo. La Ujú. cuarta clave es el equilibrio entre trabajo, movimiento y reposo. Ejercicio, en una vida sedentaria es necesario hablar de ejercicio, de técnicas de yoga, de las técnicas de meditación activa o pasiva, pero también contacto con la naturaleza, ir al monte, pasear en la naturaleza, recoger eso que llaman los japoneses baños de bosque, que se ha puesto de moda, pero es que eso es importante y siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, ejercicio y al mismo tiempo descanso, sueño, desconectar, dormir lo suficiente, que a veces es un problema en esta sociedad, la gente no duerme suficiente. Y la última clave es la expresión emocional. Expresar lo que siento, expresar mis frustraciones, mis rabias, mis impotencias, mis miedos, para que de alguna manera se vayan disolviendo. O sea, lo que yo expreso, saco al exterior lo que está preso, me ayuda a la curación. Porque si no, muchas veces lo que no expreso por la palabra, lo expreso a través de los síntomas de la enfermedad. O sea, la enfermedad a veces me habla de mi alma herida, de aquella herida profunda de mi alma, que no expresa lo que siente, lo que piensa, lo que quiere hacer. Hay una cosa que me gusta mucho de ti, de las charlas que he escuchado, buscas mucho la etimología de las palabras. Mi abuelo era filólogo y yo lo he vivido mucho desde pequeña, que cada vez que decíamos algo le decía, claro, es que esa palabra viene de ahí y lo que te está diciendo es esto, o sea, lo Sí. que decías, ¿no? Expresar, sacar lo que está preso.
¿no? Y hay muchas palabras que dices, claro, es que, o sea, verdaderamente hay algo que quizás no entendemos a nivel mental, pero a nivel más profundo yo creo que es algo como que nos llega, ¿no? Y me parece como una parte muy bonita de poder entender esa forma, ¿no? De las palabras. Y curiosamente en la escuela se da muchas matemáticas y se da poco el significado de los nombres, de las palabras, un poco esa lengua, esa filosofía profunda, ese linaje antiguo, ¿no? De la tradición. ¿Eh? A mí lo que me gusta siempre en medicina es decir que cojamos, que elijamos siempre lo mejor de la tradición y lo mejor de la innovación. Sin evitar la innovación no podemos olvidar de dónde venimos y recordar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, que gracias a ellos vivimos un mundo mejor. Aunque en este momento pueda estar en crisis, pero es una crisis que a veces es necesario para sacar a la luz nuestras sombras. Y entonces recordar, agradecer es algo muy importante, entre otras cosas, para mejorar la digestión, la nutrición y relacionarnos con los demás. A mí me gusta decir que el ser humano no vive solamente, sino convive. Y si no convive y no convivimos, nos marchitamos, nos secamos y morimos. Por muy sanamente que comamos, aunque comamos verdura y frutas, si no convivimos y no hay relaciones afectivas saludables, enfermamos. Sí, hay una parte muy importante, ¿no? De que somos seres sociales, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? En microbiología, yo que vengo de la parte esa de la fermentación de la microbiología, se dice, ¿no? Que siempre que hay un listillo en una comunidad, la comunidad acaba muriendo. O sea, hay que decir que tenemos que buscar ese beneficio mutuo en un ecosistema que verdaderamente tenemos que generarlo en el propio ecosistema, ¿no? Y eso a los seres macroscópicos que somos nosotros a veces se nos olvida, ¿no? Que ves que quizás hay otros ecosistemas que entre ellos están todo el rato trabajando para el propio ecosistema y nosotros a veces como que se nos olvida, esta parte mental a veces nos lleva un poco a otros lugares. Se habla mucho de ecología en la naturaleza y se está olvidando la gran ecología, el gran ecosistema que nosotros somos, donde vivimos células, órganos, bacterias, virus, hongos, levaduras, todo eso. Todo esto tiene que estar en equilibrio y si está en equilibrio nos aporta la salud. Entonces, no podemos decir que las bacterias son malas porque gracias a ellas vivimos, entre otras cosas, ¿no? O sea, de alguna manera, Lee Margulis dice que en un antepasado del ser humano las bacterias colonizaron las células y es lo que ahora son las mitocondrias, ¿no? Entonces, pues somos, ella lo dice así, Lee Margulis es una de las grandes científicas, ella decía que somos un saco de bacterias. Entonces, Sí. luchar contra nosotros mismos va a la contra. O sea, Es que es así, ¿no? En realidad yo a la gente le digo, en realidad somos como un bote de fermentación, somos un ecosistema para un montón de bacterias que tenemos en nuestra parte interna y nosotros en realidad lo único que tenemos que hacer es cuidarlas, que ellas van a hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿no? eh, Bueno, a ver, que nos vamos de la conversación, nos vamos de una cosa a otra. pero esto es lo bonito, Nerea, lo Sí, bonito sí, es sí, lo sí. mejor que surge y lo que está emergiendo que puede ayudar a la persona que está luego escuchando. Sí, es que o sea, yo soy de las personas que verdaderamente pienso hay veces que la salud es algo muy simple en realidad, ¿no? O sea, si nos entenderíamos como seres tal y como se entienden los animales, como ecosistemas, en realidad es muy fácil. O sea, yo le veía a mi abuela y le preguntaba, ¿y tú qué comías? Y me decía, pues lo que había, Nerea, lo que había, y es que no hay más. Y hacíamos ejercicio porque íbamos al campo y yo cocinaba en casa y esto y lo otro. O sea, ya está. Y vivió 96 años, estupenda, o sea, feliz de la vida, aceptando la realidad tal y como era. Y digo, ¿por qué nos complicamos ahora tanto? Buscándonos y volviéndonos locos, ¿no? Sí, Mm. sí. Es algo sencillo, es tan sencillo que no lo comprendemos. Eso, Pero esa sensación tengo yo también. dependemos tanto de lo que nos diga el médico y lo que nos dé el médico para tomar que perdemos el poder de que nosotros somos pacientes de nuestra salud, no pacientes. O sea, la palabra paciente es muy importante, ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero es importante ser paciente para mantener la salud o para recuperarla si la hemos perdido. Bueno, nos vamos a meter un poquito con la alimentación. ¿Cómo afecta nuestra alimentación a la salud? Para mí es como una de las bases de los pilares de la salud, ¿no? No solo es eso, pero sí que, bueno, es una parte como muy importante, ¿no? Porque es una de las pocas cosas que nosotros elegimos introducir dentro de nuestro cuerpo. Hay otras cosas que no podemos elegir, el aire que respiramos, tal y cual. Hay veces como que
Eso es algo que nos viene dado, ¿no? Pero hay una parte que es la que elegimos, que es con lo que nos alimentamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber también para ti cuáles son los mejores alimentos. Bueno, para mí los alimentos vivos, que a veces decimos en medicina higienista, los que vienen de la naturaleza sin mucha transformación, sobre todo mucho procesamiento industrial, todo eso a lo que estamos acostumbrados ahora. Y entonces, bueno, pues las frutas, las verduras, los frutos secos, los cereales integrales, las legumbres serán siempre esa base importante. Pero no solamente en el sentido de calorías. A mí me gusta mucho también decir que en los alimentos hay una forma, es diferente la forma de una calabaza a un pepino, a un melocotón. Entonces, cada alimento trae en su forma una información energética y de procesos energéticos, procesos que le impulsan su crecimiento, ¿no? Entonces, cuando comemos, comemos forma y también comemos color. Es diferente comer la remolacha roja con su color rojo potente a comer, por ejemplo, la lechuga con su color verde o la lombarda con el color morado, ¿no? Entonces tenemos entre el rojo de la remolacha, el naranja de la zanahoria, el verde de la lechuga y el morado de la lombarda, pues tenemos fragmentos de luz solar. O sea, yo en definitiva considero que los alimentos que ingerimos son fragmentos de la luz solar. Es la luz solar la que cocina en la Tierra, por decirlo así, con todo el ánimo de ver la Tierra como Gea, como una gran diosa que nos da y que nos nutre como gran madre a nosotros. Entonces, el sol impulsa a la Tierra y en la Tierra hay un crecimiento de los vegetales hacia el sol. Los vegetales, la mayoría, buscan al sol, buscan la luz, ¿no? Entonces ingerimos forma, color, no solamente calorías. Y luego en medicina convencional nos han hablado tanto de lípidos, proteínas y carbohidratos que se han olvidado de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, todos los micronutrientes que son necesarios, porque eso que es en pequeña cantidad es tan vital porque la gran cantidad de lípidos, proteínas y hidratos de carbono sin vitaminas y oligoelementos o minerales no funcionarían, ¿no? Entonces lo pequeño es importante también. A mí algo que me cuesta mucho entender, ¿no? En la medicina occidental, ¿no? Que es esa necesidad de clasificarlo todo, ¿no? Y a la gente le digo, no es lo mismo comerte una manzana que comer una cápsula de vitamina A, B y no sé qué, no sé cuál. O sea, la Sí, información que a ti te llega de sí, ese alimento completo, que es una manzana, no tiene nada que ver con una pastilla que ha sido transformada y cultivada no se sabe dónde y de qué manera, ¿no? Y eso es una sí. parte como, pues es una información que recibe el cuerpo, ¿no? Lo que dices tú no es la misma información que viene de la naturaleza que una Sí. información que no sabes de dónde viene. Sí, incluso viniendo de la naturaleza, el diamante es carbono puro. Mm. Y como tenemos carbón, también tenemos carbono, no tan puro como el diamante, pero el diamante que ha crecido a una presión muy grande y con mucho calor, ha transformado el carbono en algo transparente, lúcido y que es capaz de traspasar, de que la luz traspasa a través del diamante, ¿no? Entonces, claro, yo si a ti te digo, mira, tengo este trozo de carbón, te cambio por ese trocito de diamante, tú me vas a decir que no. Y yo voy a decir, pero es carbono, lo que te estoy dando más carbono que lo que me Todo da. es carbón. Pero la calidad es diferente. O sea, en nutrición de la medicina, de las facultades de medicina, se habla de cantidad de calorías, pero todavía no se ha integrado la calidad del alimento, de dónde viene, cómo ha sido cultivado, porque la persona que cultiva transmite su energía y su conciencia a lo que está cultivando, y luego, como sabes tú muy bien, cómo cocinas, cómo preparas ese alimento. O sea, la intención de preparar con cariño y al servicio de las personas que van a ingerir ese alimento, también carga de energía vital, de conciencia y de cosas que todavía nos parece inimaginables, pero algún día la ciencia podrá mostrar que la intención es lo que cuenta. Bueno, esa energía que tú pones, ¿no? Al final es uno de los principios de la termodinámica, ¿no? Ni se crea ni se destruye, eso se traspasa, ¿no? Entonces toda la energía que tú generas cuando estás cocinando en realidad es algo que tú estás traspasando y eso ya la ciencia ya lo lleva diciendo hace muchísimos años. O sea, lo que pasa es que quizás no somos capaces de medirlo a nivel científico, ¿no? Entonces nos parece como que, bueno, hasta que no se pueda medir parece como que no queda muy claro, ¿no? Como que, Eso bueno, vamos a no existe. dejarlo. Lo que no se puede medir y ver no existe.
no existe. El Así amor yo no lo he visto, pero sé que existe, ¿no? es. Y la paz y la tranquilidad, yo no lo veo, pero sé que lo existe. Y entonces sé que comer sanamente es importante, pero no solamente para el cuerpo físico, sino para el alma, para el espíritu, para la esencia profunda de lo que somos, ¿no? Un poco como decía Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, cuidemos del cuerpo para que el alma se sienta a gusto en él. Y es importante. O sea, si yo como sanamente, mi esencia, mi mente, mi alma, mi espíritu profundo, llámale como quieras, con los nombres diferentes en Oriente y en Occidente, pues estará más a gusto en un cuerpo sano, saludable. Eso siempre es así. Bueno, nos vamos a meter un poco con el tema de la microbiota. Me gustaría saber tu opinión de cómo afecta nuestra alimentación a la microbiota, a esos microorganismos que nos habitan. Y yo considero que estamos en la niñez del conocimiento de la microbiota. O sea, estamos iniciando, somos iniciados, con el doble sentido de la palabra, en la microbiota. Creo que es el órgano oculto, el órgano metabólico, el órgano desconocido. Es ese órgano tan importante que actúa formando serotonina para que estemos más tranquilos y modulando el sistema inmune, no como mecanismo de defensa. Yo no considero el sistema inmune como sistema de defensa. No creo que tengamos que defendernos de nada, sino equilibrarnos con el entorno y equilibrar nuestro ecosistema. Entonces, el sistema inmune, pues se dice que el 80% de los linfocitos T, que en medicina se contempla como muy importantes del sistema inmune, se forman en las placas de Peyer, que son las placas intestinales. Entonces, de ahí que últimamente se habla del segundo cerebro, pero para mí siempre ha existido tres centros en el cuerpo, tres cerebros, por decir, el cerebro en el cráneo, el cerebro en el corazón y el cerebro en el abdomen. Y entonces, la microbiota que está en el abdomen es importante, ya lo dicen los orientales, ahí está el jara, el centro de equilibrio, el centro de gravedad, el centro que cuando éramos niños y montábamos en la noria, tú sentías como un curtirrinín, pero que al mismo tiempo te da un poco de miedo porque perdíamos el equilibrio, ¿no? Entonces ese es el centro de equilibrio, el centro de gravedad. Entonces ahí está la microbiota en el jara de los orientales. Y en el campo de cinabrio inferior de los alquimistas. Los alquimistas también hablaban de campo de cinabrio inferior en el abdomen, campo de cinabrio medio y campo de cinabrio superior. Como yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, solo podemos dar palabras diferentes de lo mismo. En Oriente le han llamado de una manera, jara, aquí le llamábamos campo de cinabrio, o los chakras, o las flores de loto, que también se conocían en la zona de Occidente como flores de loto, y es como Rudolf Steiner llama a los chakras. Entonces estamos hablando de ese centro muy importante que es el ombligo, el abdomen, el centro de equilibrio, el centro de gravedad. Entonces la microbiota estamos iniciando a conocerla. Es el órgano desconocido, el olvidado en las facultades de medicina, y solamente nos damos cuenta de él cuando falla. Bueno, como muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? No les hacemos ni caso hasta que fallan. Y luego la gente viene y ya quiere arreglar cosas que... Hasta que aparece el síntoma, y el síntoma te lleva a conciencia a las zonas que no somos conscientes, ¿no? Así es. De todas maneras, es una explicación que a mí me gusta mucho decir. Tenemos tres formas de digerir los alimentos. La primera es mecánica. O sea, si yo como una lechuga, tengo que morder, deshacer, el movimiento de la lengua, es un acto mecánico. Yo muerdo una manzana, es un acto, podríamos decir incluso agresivo, pero deshacemos la manzana mecánicamente. Es una digestión mecánica. Luego aparece la digestión química. La saliva, los jugos gástricos, los jugos del páncreas y de la bilis, los jugos intestinales, es una segunda digestión química.
Y la tercera, finalmente, es una digestión microbiológica, que es la que lleva a cabo toda la microbiota intestinal, que no es la única, porque hay microbiota en la piel, en el aparato respiratorio, en la mujer, en el aparato genital, en la vagina. Todo eso está cumpliendo una función. Pero hablando de la microbiota intestinal, que es la más conocida y quizás la más fácil de actuar, llevando una alimentación saludable, pues es alimentar con frutas y con verduras que lleven fibra que es alimento y nutriente para esa microbiota, que al mismo tiempo nos aporta, como bien se conoce, los ácidos grasos de cadena corta, y se dice que el 10 o el 15% de nuestra energía es una donación, por decirlo así, de la microbiota intestinal. Entonces, la gran olvidada es la digestión microbiológica, la digestión de la microbiota. Hay una parte del sistema digestivo, ¿no?, que es el colon, como lo que tiene las heces, que siempre es como que ha sido un poco tabú, yo creo, ¿no? Y bueno, ahora ya le empezamos a mirar con otros ojos. Yo a la gente le explico que nosotros somos holobiontes, ¿no? Somos organismos, ¿no? Y creo que es importante también darle descanso, así como nosotros descansamos y dormimos, que en esto tú, bueno, pues eres especialista, en dar ayuno también a la microbiota, ¿no? Y dar esos espacios de descanso. Así que me gustaría saber, en tu opinión, cómo beneficia esto, cómo nos beneficia como organismo, como holobionte. A mí, como considero que el ayuno es terapia magna, que es lo que hacen los niños y los animales por propio instinto cuando están enfermos. Tú que tienes 3 hijos lo sabes muy bien en ese sentido, cuando están enfermos dejan de comer. Entonces, el ayuno para mí es como pasar la ITV, como una puesta a punto, como un cerrado por reparaciones. No meto nada y el cuerpo lo que hace es poner el ecosistema en equilibrio, en armonía. Y entonces el ayuno directamente elimina las sustancias tóxicas de desecho que hay en el colon, lo va bajando hacia las zonas inferiores del colon, donde ya no se va a absorber al interior. De hecho, después de un ayuno largo, esto es muy curioso, cuando una persona hace ayunos largos, estoy hablando de 20 o 30 días, muchas veces las primeras heces tienen un olor a cloaca. O sea, lo mismo que a veces pasas por un lugar de cloaca, pues eso lo he visto yo decenas, por no decir cientos de veces, a través de varias décadas de estar trabajando con el ayuno, ¿no? Entonces el ayuno lo que hace es desintoxicar. El ayuno hace desinflamar, desinflama la zona. El ayuno favorece el crecimiento de la microbiota más beneficiosa, los lactobacilos, las bifidobacterias, todo eso. El ayuno pone un factor de crecimiento para esas bacterias beneficiosas. El ayuno ayuda a restaurar las células intestinales dañadas. Eso se llama autofagia. Ahora mismo autofagia ya se conoce incluso en terapia en el cáncer, ¿no? Entonces el ayuno, si la célula está ya vieja, envejecida o está enferma o las proteínas están mal plegadas, lo que hace es deshacerlo y formar otras nuevas células. Eso se conoce como autofagia. Fue Yoshinori Ohsumi en el 2016 fue Premio Nobel de Medicina. Pero es curioso porque no salió en los medios de comunicación alguien que decía que al no comer el cuerpo restaura y reequilibra su interior. Y el ayuno finalmente aumenta las células madre, que son las células totipotenciales que son capaces de recrear, regenerar, restaurar. Sin ir a un restaurante, hablando del ayuno, restaurar esa zona afectada. La verdad que es una parte muy bonita. Yo también, o sea, si te escuchas o si tienes la capacidad de dar espacio y ver cómo te sientes, ¿no? Es verdad que yo cuando estoy enferma, cuando paso procesos es que no tengo ganas de comer, o sea, es que se te quitan las ganas, ¿no? Entonces dices, claro, cuando yo le doy ese descanso al cuerpo, el cuerpo mismo tiene tendencia a volver al equilibrio, ¿no? Entonces es como algo como muy bonito, ¿no? Es como dejarlo, que él ya va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? La inteligencia somática, el instinto somático sabe lo que tiene que hacer en cada momento. O sea, pensar que nuestra mente
que muchas veces la focalizamos en el cerebro. Para mí la mente es mucho más amplia que el cerebro, pero que esto tiene más importancia que el metro y pico restante, es quitar la importancia al organismo humano del que estamos en equilibrio. Cuando estamos en equilibrio estamos en salud, ¿no? Yo hace poco escribí en un pequeño artículo como cuando el cerebro se para, la persona puede seguir viviendo. Una persona en coma puede estar años, pero si el corazón se para, se muere totalmente. Entonces, el corazón es tan importante como el cerebro, y los intestinos, la microbiota es tan importante como cualquiera de los otros dos centros, porque para mí esos tres centros siempre serán. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago está hablando de esos tres centros otra vez. Y la microbiota está en la zona abdominal, un poco lo que dices tú, en la zona de las heces, de las cacas, ¿no? Cuando esas cacas, un niño pequeño, una niña pequeña, muchas veces cuando hace las primeras cacas es como si te estuviera dando regalo a la madre, es decir, estás sacando de sí mismo algo. ¿Y cómo se convierte eso tan bonito como regalo, como es así, en algo sucio, ¿no? Cuando el niño toca algo le decimos caca, no toques, caca. Eso se decía mucho antes, ¿no? Yo nunca lo he dicho con nuestra hija, nunca yo le he dicho caca. O sea, todo es parte de ese sistema, ¿no? Sí, la verdad que lo del tema de las cacas, y a veces les digo a mis hijas, tú sabes, la de cacas que yo he recogido vuestras, o sea, que decir, y yo cada vez que abría un pañal era una información, y tiene diarrea, ay, mira, tiene más duro, ay, mira, tal, o sea, Sí. a veces no queremos ni mirar lo que echamos por el baño, ¿no? Yo cuando estoy con gente le digo, pero ¿cómo son tus heces? Porque en realidad decidimos, o sea, decidimos lo que metemos, ¿no? Pero también tenemos que mirar lo que sale, porque tiene tanta información eso, Eso, ¿no? eso es. O sea, los médicos antiguos miraban las heces, miraban la orina, incluso probaban la orina, para saber si había diabetes o si había otros problemas, ¿no? Entonces, hoy en día no cuidamos lo que ingerimos y tampoco cuidamos o observamos lo que expulsamos, ¿no? Y eso es verdad, como tú dices, Nerea, nos da mucha información del estado de salud o de bienestar en el que estamos. Cuando las heces tienen muchos gases y mucho olor, eso significa que no hay buena digestión. Y si no hay buena digestión, ni descanso bien, ni estoy tranquilo, ni me relaciono bien con los demás, porque puedo estar irritable, porque puedo estar tenso, porque puedo estar frustrado, y muchas veces echo las culpas a los demás de que yo no estoy bien. Y eso se llama proyectar, que lo Sí, hacemos. sí. Eso lo hacemos continuamente. Hemos hablado de los alimentos que son beneficiosos para la microbiota, hablábamos de las fibras de los vegetales, de las frutas, ¿no? De esa parte que no somos capaces de digerir, que es un poco comida para bacterias, pero hay otra parte, así como estamos hablando, ¿no? Como esa comprensión de que somos organismos, también es muy importante la actitud que tenemos ante la comida y la actitud que tenemos en el momento en el que nos sentamos a comer, ¿no? Que yo a la gente le digo, claro, tú vienes corriendo de trabajar, las niñas, lo otro, te sientas, empiezas a engullir, ni masticas, o sea... calma. Vivir versus sobrevivir, que últimamente lo escucho mucho, ¿no? En realidad estamos, yo creo que en un momento hay muchas personas que están en un proceso de sobrevivir, cuando en realidad, ¿qué queremos? Y lo que queremos es vivir bien, ¿no? Pues igual tengo que trabajar menos horas, ganar menos dinero, estar más tranquila, comer bien, ¿no? Como eso es vivir, lo que se decía, vivir. En ese sentido, no solamente es importante lo que como, sino cómo. A mí me gusta decir, en charlas lo digo muchas veces, como la primera con acento y la segunda sin acento. O sea, la actitud de cómo, me habla de cómo voy a digerir. O sea, si yo estoy comiendo y estoy discutiendo con el compañero de empresa y hay una discusión grave, yo no voy a digerir por muchos alimentos sanos que ingieran, ¿no? Entonces, la hora de comer tiene que ser algo donde yo preparo la mesa, puedo poner incluso una vela o una flor, puedo hacer unas respiraciones, y debo hacer unas respiraciones profundas, debo desconectar del trabajo, de mis preocupaciones, y comer conscientemente, comer tranquilamente y en buena relación con los demás. La palabra comunión viene de comer en común, o sea, de estar ahí, en poner en común las cosas para alimentarnos no solamente de lo que ingerimos, sino de la presencia de las personas queridas también. Eso nos nutre.
A mí muchas veces lo he dicho, me nutre mucho más la sonrisa de mi mujer o de mi hija que la calabaza o la zanahoria, ¿eh? Sin quitar importancia a los alimentos vegetales. Entonces, ¿cómo es importante? ¿Qué eliminarías de la alimentación? O sea, ¿qué es lo que a ti te chirría cuando ves a alguien comer o qué es lo que le quitaría siempre? Pues el ingerir alimentos desvitalizados, alimentos transformados, alimentos procesados, llenos de aditivos, de conservas, y llenos de sustancias que son dañinos para la microbiota, ¿no? O azúcares, galletas, bollería, que tiene muchas grasas ocultas, mucha sal oculta. O sea, todo lo que tiene etiqueta a veces no es muy favorable para la microbiota. O sea, yo a la gente le digo que como pues come aquello que no tiene etiquetas. Cuando más es y más conservantes, aditivos, colorantes, aromatizantes tiene un alimento, es menos digestible. El cuerpo no sabe qué hacer con esas sustancias químicas añadidas. El hígado reconoce lo que ingerimos porque durante millones de años ha sido capaz de reconocer, pero imagínate las sustancias químicas como aditivos químicos, el hígado no sabe qué hacer con eso, porque es algo nuevo. Entonces, en unas pocas décadas hemos metido más sustancias químicas que millones de años, y eso tiene un precio, entre otras cosas porque esos aditivos, esos químicos, esos elementos procesados pues no son alimento para la microbiota. El alimento para la microbiota es la fibra de los alimentos vegetales. Y ahí es donde tenemos que siempre recalcar, ¿eh? Y que si quieres algún día comer algo procesado, que sea homeopáticamente. Que sea, dices, bueno, hoy como esto para también Darme cuenta, ¿no? Que... no ser muy rígido, porque me han invitado mis amigos y digo, no le voy a decir que no. Yo antes era muy rígido, muy estricto. Yo terminé la carrera de medicina en el año 79 en la Facultad de Medicina de Bilbao y era muy estricto, ¿no? Yo íbamos a comer con los amigos y éramos de 20 o 25 amigos, 3 o 4 que éramos vegetas, que nos llamaban así, vegetas, que me sonaba a vejete, y los demás eran carnívoros. Y entonces, y dices, ¿y esto lo puedes comer? Y yo siempre decía, sí, mi médico me lo permite. Entonces decía, bueno, pues de vez en cuando, como dicen los chamanes, romper la rutina viene muy bien, ¿eh? Claro, cuando tú te haces sensible y llevas una alimentación sana, eso ya lo sabes muy bien, Nerea, en cuanto te pasas un poquito, el cuerpo dice, cuidado, cuidado, Sí. enciende el timbre de alarma, ¿no? Enseguida como que reacciona, ¿no? A mí esa parte me gusta mucho, ¿no? Hay gente que me dice, claro, pero es un poco rollo, ¿no? Porque a veces comes algo y digo, ya, pero es que el cuerpo verdaderamente te está avisando, algo está pasando ahí que no está funcionando bien, ¿no? Y eso es maravilloso porque tu cuerpo está funcionando, o sea, ¿qué más quiero? Claro. Mm. Un cuerpo sano es como un río cristalino. Tú echas una gota de tinta y sabes por dónde va. Una persona enferma es como un río contaminado, el mayor contaminado del mundo, el mayor río contaminado. Echas un barril de petróleo, un barril de porquería y de tóxicos y no se nota porque es uno más, ¿no? Entonces, eso es, bueno, los niños pequeños enseguida reaccionan ante cualquier alimento en malas condiciones. Cualquier problema en la escuela, somatizan y a través de la enfermedad pues se van curando. Y es verdad, la enfermedad nos ayuda a desintoxicar y a eliminar sustancias de desecho, ¿no? Sí, yo creo que o sea, al final la enfermedad es una parte que también la tenemos que ver como algo positivo, ¿no? Porque es que el cuerpo de repente te está parando, está decidiendo hacer una limpieza y saca lo que tenga que sacar, ¿no? Y yo creo que es un proceso también en el que tenemos que pararnos a ver de dónde ha venido y bueno, pues para mí es un trabajo de aprendizaje, es como cuando tienes cualquier tema emocional, ¿no? Que te parece como que la casa se mueve, que te parece que se va a derrumbar el mundo, ¿no? Pero luego verdaderamente te das cuenta que, bueno, que era por algo, ¿no? Entonces es una parte como también, creo que bonita sacar la parte positiva de la enfermedad, a mí me gusta. Es un timbre de alarma, igual que cuando vamos en el coche y falta el aceite o falta la grasa de no sé qué, pues te avisa, aquí hay que echar agua, hay que echar aceite. Pues la enfermedad nos avisa, aquí hay algo que no está bien, ¿no? ¿Cuántas veces he oído? Para mí la frase que más he oído, trabajamos mucho con procesos de cáncer y la típica
frase que te dice una persona con cáncer, y esto lo he oído cientos de veces, por no decir miles, es: nunca he tenido nada, ni un catarro, ni una gripe, ni nada, y ahora tengo un cáncer. Digo, tu cuerpo posiblemente no sentía lo que tenías, ni tenía capacidad de reaccionar, entonces no producía una crisis curativa. Entonces, no podemos confundir una crisis curativa con una enfermedad negativa. O sea, un alcohólico deja el alcohol, se siente fatal. Un toxicómano deja la heroína y se siente fatal. Yo en el año 83, 4 y 5, en la ribera de Navarra, en Buñuel, cerca de Tudela, que tú conoces muy bien esa tierra, trabajamos con personas que consumían heroína y venían a desintoxicarse de la heroína. En cuanto le quitamos la heroína, se sentían fatal. 4 o 5 días que salían rayos, demonios, tanto física, emocionalmente, a todos los niveles. Pero luego la estructura física se había recuperado. La parte emocional y las relaciones afectivas ya era a más largo plazo. Pero el cuerpo se cura en unos pocos días de muchas enfermedades, sobre todo cuando dejamos de comer, cuando descansamos y dormimos lo suficiente. El reposo es algo muy curativo, porque toda la energía, cuando reposamos, se envía hacia las zonas más necesitadas. Sí, yo lo del reposo es algo que lo mantengo bastante, o sea, intento mantener equilibrado, ¿no? Esa parte de actividad y reposo, ¿no? No, es que ahora es el momento de no hacer nada. Bueno, hay una parte que también afecta mucho a la microbiota, que es el tema de la medicación, ¿no? Yo creo que a día de hoy estamos como muy acostumbrados, me duele la cabeza, me tomo un antiinflamatorio, me duele un no sé qué, me tomo un no sé cuál, o sea, no, creo que no somos conscientes del verdadero efecto que tiene eso. Bueno, el primero, que estás tapando un síntoma que te está diciendo algo, que para mí eso es una parte muy importante, porque si no le haces caso, ese síntoma se va a convertir en algo seguramente mayor. Y por otra parte, estás intentando equilibrar de una forma química cosas que quizás no se tienen que equilibrar desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo, cómo afecta todo esto a nuestra microbiota. Sí. La palabra antibiótico, etimológicamente, significa antivida. O sea, sí. destruye microorganismos supuestamente patógenos, y voy a poner supuestamente patógenos porque a veces destruye, pues, la microbiota saludable del intestino, ¿no? Pues los medicamentos como antibióticos, los antiinflamatorios, los famosos ibuprofeno, estos antiálgicos, antiinflamatorios, analgésicos, que también destruyen el equilibrio, el ecosistema de la microbiota. Las hormonas, por ejemplo, que en las mujeres os han puesto parches de hormonas desde siempre, hasta que alguien descubrió que esos parches de estrógenos facilitaban y aumentaban la frecuencia de cáncer de mama. Entonces, bueno, pues todo el cloro en el agua de la ciudad, o sea, lo que ingerimos es importante, pero lo que bebemos también, la calidad del agua es súper importante. Durante muchos años metían flúor. Hace pues 3 o 4 años aquí en Donosti, en San Sebastián, quitaron el flúor del agua. La contaminación del aire, todo eso, los corticoides, que son medicamentos antiinflamatorios, pero que también un poco afectan a la microbiota, pues todo eso, el alcohol, el tabaco y el estrés. O sea, cuando una persona está tranquila, cuando una persona expresa las emociones, cuando dormimos lo suficiente, la microbiota está más saludable, y ella nos ayuda a estar más saludable. Entonces, romper ese círculo vicioso de nuestra forma de vida desequilibrada, haciendo un círculo armonioso de que yo cuido mi microbiota porque sé que ella me va a cuidar. Porque está claro, sin microbiota no podemos vivir. Es una relación de simbiosis, ¿no? Una simbiosis mutualista, vamos, o sea, quiero decir que eso es así, o sea, su equilibrio es nuestro equilibrio, porque en realidad somos un ecosistema, ¿no? Esa parte de... Sí, tenemos muchos más genes, como sabes muy bien, tenemos muchos más genes de microbiota, de bacterias, de hongos, de levaduras, de arqueas, de virus, muchos más genes que los genes de nuestras células. Entonces, ese órgano oculto, la microbiota, es destruido por muchos medicamentos contaminantes, todo lo que utilizamos
en el aire, o sea, contaminamos el agua, los alimentos y el aire sin darnos cuenta que luego eso va a ser dañino directamente para todo lo que en el cuerpo se está reproduciendo con mucha rapidez, que es las bacterias intestinales. Por eso la quimioterapia, por ejemplo, en el cáncer destruye específicamente aquello que antes se reproduce. El epitelio intestinal y las bacterias intestinales son directamente destruidas en gran cantidad por la quimioterapia, por antibióticos, corticoides. Estos medicamentos químicos que deberían de ser utilizados in extremis. O sea, antes deberíamos de cuidar la alimentación, utilizar productos de la medicina tradicional, de la medicina natural, trabajar la parte psicoemocional para que la microbiota esté en condiciones y finalmente, si hay algo, podríamos utilizar medicamentos químicos. Ante un dolor muy fuerte, pues yo puedo utilizar un analgésico fuerte, pero igual en ese momento un probiótico o un prebiótico me puede ayudar a mantener, a restaurar un poco el ecosistema de la microbiota, que cuando yo estudiaba medicina se llamaba flora bacteriana, como sabes. Sí, sí. Hay una parte que me gusta mucho porque yo creo que siempre nos centramos mucho en la parte física, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Hay mucha gente, por ejemplo, que las bacterias, el mundo bacteriano no lo entiende porque no es capaz de verlo, entonces le parece como algo un poco oculto. Y me parece que tú le das mucha importancia y me gusta mucho a la parte de las emociones. Es una parte que hay, bueno, ahora se sabe, ¿no? El eje intestino-cerebro, que es un eje bidireccional, el cómo nos comunicamos, que bueno, que eso yo a la gente le digo, hay una comunicación celular, quiere decir que una célula que está aquí se comunica con la que está ahí, o sea, es algo que se sabe, o sea, que lo sabemos desde siempre, ¿no? En ciencia, ¿no? Pero hay una parte que no se puede tocar, que son las emociones, esa energía en movimiento, ¿no? Que me gustaría saber un poco, en tu opinión, cómo afectan a la microbiota. Bueno, se sabe, hay estudios donde el estrés, por ejemplo, hace una alteración de la microbiota. Ante el estrés descienden los lactobacilos, las bifidobacterias, que son un poco, por decirlo así, las más frecuentes de las bacterias beneficiosas del intestino. Y pues para mí, como suelo decir, la emoción es lo que hace emocionante la vida. Si yo estoy tranquilo, si yo estoy a gusto, digiero mejor, la microbiota está más contenta y al final me vuelve también eso saludable, ¿no? Entonces, si yo estoy amargado, no digiero lo que como, ni lo que bebo, ni lo que respiro, ni lo que me dicen de positivo, ni la sonrisa de los demás. Entonces, la sonrisa, como antes decía un poco, la sonrisa de mi mujer y de mi hija, a mí me alimentan también porque ya estoy tranquilo, estoy feliz y digiero cualquier cosa. Sí, sí, yo creo que además hay mucha relación, ¿no? En esta comunicación y que también las bacterias a veces nos piden cosas, ¿no? Y a veces explico el tema de la cándida, el de la cándida, ¿no? Que cuando se vuelve patógena te pide también que comas, ¿no? Entonces muchas veces quizás también las bacterias nos hacen tomar decisiones o también las bacterias nos hacen sentirnos de una forma u otra, ¿no? Porque también se genera mucha serotonina en lo que es el sistema digestivo, ¿no? Entonces hay una parte ahí que me parece que es muy interesante, que todavía se está estudiando bastante y que a mí, bueno, es una parte que me gusta mucho, esta relación, ¿no? De las emociones con la microbiota. Es un tema que me apasiona, vamos. Sí, porque la emoción de tranquilidad, de paz, de sentirme amado, me ayuda a que todo el ecosistema que yo soy esté más en equilibrio y entre ellos la microbiota que trabaja por mi bienestar. O sea, es el gran olvidado, la gran olvidada es la microbiota porque está continuamente trabajando para nuestro bienestar y no le cuidamos, no le tenemos en cuenta, no le agradecemos. O sea, es parte de ese ecosistema, ¿no? O sea, y cuando la microbiota se altera y hay un exceso de ciertos microorganismos, hay un desequilibrio. Pero es que un exceso es desequilibrio. Igualmente, si bebemos mucho, si respiramos demasiado, si vamos al mar y el agua es muy buena, pero si no sabemos nadar, nos ahogamos. Entonces, para mí es no ver la bacteria y el virus como algo negativo, sino que estamos comiendo millones y millones de bacterias cuando comemos alimentos y cada día estamos respirando millones de bacterias y de virus y somos ese ecosistema en continua relación con el exterior. O sea, el problema es que la medicina
se ha olvidado de las teorías de Antoine Béchamp y se anclaron en las teorías de Pasteur, que interesaba porque Pasteur decía que el microbio venía de fuera, nos enfermaba y había que luchar contra el microbio. Antoine Béchamp, que fue mucho más conocedor del ser humano que lo que era Pasteur, porque Pasteur era químico, no era médico, no había trabajado con gente enferma. Antoine Béchamp sí, él decía que la célula se desorganiza y en esa desorganización, por la falta de cuidados, aparecen lo que él llamó microcimas y que luego se pueden alterar en forma de microorganismos que a veces pueden tener una actitud patógena, porque si el cuerpo no puede mantenerse sano, pues hay que desestructurar para volver a estructurar en una coherencia mayor. Entonces, una bacteria, ¿qué hace en la naturaleza? Pues un árbol se muere, las plantas se mueren, los animales se mueren y eso se desorganiza por las bacterias, por los hongos y eso pasa a la tierra. O sea, si no existieran bacterias o hongos en la naturaleza, no se podría limpiar la naturaleza. Pues esas bacterias y hongos en nosotros están continuamente trabajando para cuando ingerimos tóxicos, ingerimos alcohol, medicamentos, sustancias contaminantes, pues lo que hacen es degradar esas sustancias. Y la microbiota, cada vez que tomamos un tóxico, va a degradar en lo posible el tóxico que estamos ingiriendo. Y no nos damos cuenta. Hay una parte que ahora que estabas hablando me está dando cuenta, ¿no? Que en realidad es tener una relación de amor con tu microbiota o una relación de lucha con tu microbiota, que al final es una relación que tú tienes con el exterior o una relación de lucha que tú tienes con el exterior, igual que la relación que tú tienes de amor con la enfermedad o de lucha contra la enfermedad, ¿no? Que es como estar en contra o estar en una comprensión del ecosistema, ¿no? Es que al final todos los ejemplos es como un poco, ¿no? Dejar de, o sea, soltar, ¿no? Esa sensación de que las cosas tendrán que ser como tengan que ser, ¿no? La microbiota está en el ecosistema humano, el ecosistema humano está en el ecosistema Tierra, el ecosistema Tierra está en el ecosistema sistema solar. Somos parte de ese ecosistema y queramos o no, somos parte integrante de ese ecosistema. Entonces, cuidemos lo que hay alrededor porque eso nos va a cuidar. O sea, no podemos luchar contra algo que es necesario para nuestra vida. Sin bacterias y sin virus y sin hongos y sin levaduras y sin arqueas, que son todos los componentes de la microbiota, no podríamos vivir. O sea, la vida se destruiría. En nosotros los hongos y las bacterias en la mayor frecuencia están descontaminando, están eliminando sustancias tóxicas, sustancias de desecho, están limpiando como hacen en la naturaleza cuando un animal se muere o cuando las hojas del árbol en el otoño se caen en la tierra. Eso se descompone por las bacterias, por los hongos y por todos los microorganismos que hay en ese entorno. Entonces, cuidar el entorno, cuidarnos a nosotros mismos para curarnos. Es una frase que yo lo utilizo mucho, cuidarnos para curarnos. El médico no nos va a curar. El médico... Es un proceso nuestro, ¿no? Eso es. Es un proceso nuestro y un proceso de autoconocimiento, yo creo también, ¿no? Cuando empiezas a indagar un poquito en ti, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, en realidad tú vas al médico, estás 5 minutos, le cuentas 4 cosas y pretendes que él te dé una solución a un cuerpo en el que tú habitas. Que eres tú, cómo te levantas, cómo, o sea, empieza a preguntarte, empieza a verte, empieza a mirarte, empieza a, ¿no? O sea, a intentar descubrir un poco, ¿no? qué es lo que te está sucediendo a ti, porque no hay nadie mejor que tú que tenga esa información. Entonces, esa información te la da el cuerpo. Es que simplemente hay que tener la capacidad de escuchar, creo yo, ¿no? O abrirse a escuchar también, que yo creo que hay veces que no nos apetece. Sí. Desde la escuela nos deberían de enseñar a observar el cuerpo, observar nuestras actitudes, observar lo que ingerimos, observar cómo respiramos. ¿Respiramos para vivir o respiramos para sobrevivir? A mí me gusta decir muchas veces, respiramos lo justo para sobrevivir, pero no respiramos lo suficiente para vivir. Y al sobrevivir le sobra el sobre. Vivir es una aventura. Y en esa aventura, todo lo que toma parte de ese ecosistema nos ayuda. Esta es la visión, lo que tú decías. Ver la visión del sistema en el que vivimos, donde predomina lo cooperativo o predomina lo competitivo. Ahí podemos elegir. Yo, por supuesto, me quedo con lo cooperativo.
¿eh? La cooperación en la vida en el planeta Tierra es mucho mayor que la competición. Lo que pasa que en la medicina se han centrado en competir, han dicho que los virus y las bacterias son malas y ahora alguien tiene que empezar a decir que las bacterias intestinales no son malas y no son buenas y necesarias para la vida. Pero no se atreve muchas veces a decir que bacterias y virus son necesarias para la vida. Entonces, es esa visión. Si yo veo el ser humano como algo que tiene que competir porque todo el entorno está amenazándome o algo que tiene que poner en equilibrio porque estamos cooperando. Desde los virus, los seres humanos, la Tierra, el Sol, el sistema, todo el cosmos está cooperando para que nosotros estemos en salud. Somos nosotros los que desequilibramos ese sistema, perdemos la ecología interna y entonces enfermamos. Y la enfermedad me lleva a conciencia a las zonas de las que no soy consciente. Un dolor intestinal te está diciendo que hay algo que no va bien. Puede ser que tienes un nudo en la boca del estómago porque no has expresado tu frustración, o puede ser que has comido de más para tapar las emociones, por ejemplo. Esta es la unión de que comemos no tanto por necesidad nutritiva, sino comemos por desamor, por desencuentro, por frustración, por impotencia, por rabia, por todas esas cosas. Comemos en exceso, yo también creo que comemos en exceso. Y eso que yo soy una persona que tengo el metabolismo rápido y el cuerpo me pide comer en abundancia, pero aún así, muchas veces estoy estudiando, me levanto y digo, esto no, o sea, esto no necesitas. ¿Qué es lo que te está pasando que te está llevando al armario, ¿no? Sí. Bueno, Carmelo, muchas gracias por este rato, la verdad que ha sido una auténtica maravilla. Iré a visitarte a Suaispe, la verdad que tengo muchas ganas de conocer el proyecto porque conozco mucha gente que ha ido y bueno, creo que hacéis un trabajo maravilloso. Y nada, espero poder hacer alguna cosita más contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Nerea, gracias a ti por facilitarme esta ventana abierta al mundo, por hacer esa escuela de salud tan necesaria en estos tiempos, que es otro que también conoces con tus programas y tus grabaciones. O sea, abrir la escuela de salud a que la persona sea activa en los procesos de salud es importante. Para mí hay un error en este momento, es que los medios de comunicación hablan mucho de enfermedad, pero no se habla de los factores de salud, de hacer ejercicio, de contacto con la naturaleza, de alimentación saludable, de todo ello que es tan necesario. Entonces, para mí, gracias a ti porque has abierto esta ventana donde yo pueda hablar más de mi experiencia y de mi vivencia que las teorías que haya podido leer en un libro o que lo que pude estudiar en la Facultad de Medicina. Yo en la Facultad de Medicina estudié mucho la enfermedad, sus síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, pero no estudié salud, ni nutrición, ni alimentación, ni ejercicio, ni meditación, ni esos factores de salud tan necesarios. O sea, creo que es importante una escuela de salud desde los niños, las escuelas de niños, hasta las facultades de medicina, de enfermería, de biología, de farmacia, facultades de enfermería. Es importante anclarnos en la salud, no tanto luchar contra la enfermedad. Y esa microbiota y esos procesos que tenemos en el interior siempre velan por nuestra salud. Permitamos que sigan trabajando, cuidemos esa parte de ese órgano oculto metabólico que es el intestino y bueno, pues el intestino, como bien se dice que es el segundo cerebro, mis pensamientos serán más claros si cuido. Segundo, primero, tercero, no sé cuál es el orden. Un banco necesita 3 patas. Necesita pensar, sentir y hacer. Si al banco le quito una pata y si le quito el intestino y la digestión, cae. Si le quito el corazón, también. Y si caigo en el cerebro y en la parte mental que se transmite por mi cerebro, también está en desequilibrio. Y ese desequilibrio me ayuda a recuperar un equilibrio en una coherencia mayor. A veces hay que desestructurar lo que está mal hecho a nivel individual y a nivel social y construir un ecosistema más cooperativo, porque la cooperación es mucho más que la competición en la vida. Así es. Gracias, Nerea, por... Muchas gracias. Nos vemos en otro momento. Este rato yo he disfrutado
Sí, yo también. y bueno, esperamos vernos también Claro. por nuestra tierra. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Y hasta luego. Adiós. Adiós.